Buenas tardes, casi noche. Hoy les cuento lo que pasó en 1989, lo que pasó en Panamá. Empezamos para que no se aburran. La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada en código militar Operación Causa Justa, en inglés, Operation Just Cause, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1996. Se realizó durante el gobierno del presidente de Estados Unidos George H.W. Bush, en las ciudades de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989 Panamá, bajo la dictadura del general. Y el 31 de enero de 1996, se realizó durante el gobierno del presidente de Estados Unidos George H.W. Bush, en las ciudades de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989 Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos. La invasión concluyó a fines de enero de 1990 con la rendición de Noriega. Las Fuerzas de Defensa de Panamá, FDP, fueron disueltas y el presidente electo Guillermo Endara asumió el cargo. El propósito declarado de la invasión estadounidense era derrocar al gobernante de facto de Panamá, el general Manuel Noriega, quien era buscado por las autoridades estadounidenses por crimen organizado y tráfico de drogas. Noriega, antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia CIA, consolidó su poder para convertirse en el dictador de facto de Panamá a principios de la década de 1980. A mediados de la década de 1980, las relaciones entre Noriega y los Estados Unidos comenzaron a deteriorarse debido al asesinato de Hugo Espadafora y la destitución del presidente Nicolás Ardito Barletta. Sus actividades criminales y su asociación con otras agencias de espionaje salieron a la luz, y en 1988 fue acusado por grandes jurados federales norteamericanos por varios cargos relacionados con las drogas. Las negociaciones para buscar su renuncia, que comenzaron bajo la presidencia de Ronald Reagan, finalmente no tuvieron éxito. Sus actividades criminales y su asociación con otras agencias de espionaje salieron a la luz, y en 1988 fue acusado por grandes jurados federales norteamericanos por varios cargos relacionados con las drogas. Las negociaciones para buscar su renuncia, que comenzaron bajo la presidencia de Ronald Reagan, finalmente no tuvieron éxito. En 1989 Noriega anuló los resultados de las elecciones generales panameñas, que habían sido ganadas por el candidato de la oposición Guillermo Endara. El presidente Bush respondió reforzando la guarnición estadounidense en la zona del canal. Después de que un oficial de la Marina de los Estados Unidos muriera a tiros en un control de carretera de las FDP, Bush autorizó la ejecución del plan de invasión de Panamá. El 20 de diciembre comenzó la invasión estadounidense a Panamá. Las fuerzas panameñas fueron rápidamente superadas, aunque las operaciones continuaron durante varias semanas. Endara juró como presidente poco después del inicio de la invasión. Noriega eludió la captura durante varios días antes de buscar refugio en la misión diplomática de la Santa Sede en la ciudad de Panamá. Se entregó el 3 de enero de 1990 y luego fue trasladado a los Estados Unidos, donde fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión. Murió en 2017. El Pentágono estimó que 516 panameños murieron durante la invasión, incluidos 314 soldados y 202 civiles. Un total de 23 soldados estadounidenses y 3 civiles estadounidenses murieron. Otras fuentes señalan que hubo más víctimas y que el número real se desconoce. 10. Human Rights Watch describió la reacción de la población civil panameña a la invasión como generalmente comprensiva. 11. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Parlamento Europeo condenaron la invasión como una violación del derecho internacional. 13. La invasión estadounidense de Panamá puede verse como un raro ejemplo de democratización mediante un cambio de régimen impuesto desde el extranjero que fue eficaz a largo plazo. 14. El viernes 11 de octubre de 1968, los mandos de la Guardia Nacional, encabezados por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron un golpe de Estado derrocando al entonces presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid, que había tomado posesión tan solo 11 días antes. Este evento dio inicio a una dictadura militar liderada por una junta provisional de gobierno que duró hasta 1969, cuando asumió el cargo de comandante en jefe el general de brigada Omar Torrijos Herrera. En 1972 fueron elegidos, por votación popular directa,
505 constituyentes, que redactaron la Carta Magna de ese año y eligieron a Demetrio Basilio Lacas como presidente de la República y al general Omar Torrijos como jefe de gobierno. Como un objetivo político del gobierno, el 7 de septiembre de 1977, el presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder de facto de Panamá, el general Omar Torrijos Herrera, firmaron los tratados Torrijos-Carter, en cuyas cláusulas principales los Estados Unidos acordaron la devolución de los territorios administrados, el control de la operación del canal, el cierre de las bases militares y la salida de todos los soldados estadounidenses de Panamá. El Tratado Torrijos-Carter acordaba un calendario para la transición de todos los aspectos referentes al Canal de Panamá antes del año 2000. Sin embargo, condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida. Múltiples sectores en los Estados Unidos, especialmente del Partido Republicano, estaban descontentos con esos tratados firmados por el presidente Carter. La acción militar estadounidense tenía como propósito desmantelar a las fuerzas de defensa de Panamá y capturar a Noriega, dictador militar de ese país desde 1983, quien además era un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia CIA, y era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico. Con la invasión, Estados Unidos tenía como fin remover al gobernante absoluto del país panameño, el general Manuel Antonio Noriega, y capturarlo para ser juzgado por la justicia. Días antes, el 15 de diciembre de ese año, machete en mano y de manera desafiante, Noriega había declarado, de forma no oficial, la guerra a los Estados Unidos. Captura y acciones contra Noriega. Acusado de narcotráfico por Estados Unidos, Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, se entregó el 3 de enero de 1990 a los estadounidenses, lo que supuso el desmantelamiento de las fuerzas de defensa panameñas. Para eso el gobierno de Estados Unidos movilizó a 26.000 soldados contra unos 12.000 hombres de Noriega para invadir Panamá y capturar al hombre fuerte de este país. Noriega fue llevado a Estados Unidos, enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Espadafora, 20 años por la masacre de Albrook y el fusilamiento de miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi, 5 años por delito contra la libertad individual de Humberto Macea y 18 meses por corrupción de funcionarios. Acusado de narcotráfico por Estados Unidos, Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, se entregó el 3 de enero de 1990 a los estadounidenses, lo que supuso el desmantelamiento de las fuerzas de defensa panameñas. Para eso el gobierno de Estados Unidos movilizó a 26.000 soldados contra unos 12.000 hombres de Noriega para invadir Panamá y capturar al hombre fuerte de este país. Noriega fue llevado a Estados Unidos, enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Espadafora, 20 años por la masacre de Albrook y el fusilamiento de miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi, 5 años por delito contra la libertad individual de Humberto Macea y 18 meses por corrupción de funcionarios. La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temerosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio de El Chorrillo, constituido principalmente por viejos caserones de madera edificados en la época de construcción del canal, fue destruido casi en su totalidad, debido a los incendios producidos por el bombardeo al cuartel central. No obstante, existen versiones de que algunos grupos organizados por Noriega conocidos como los Batallones de la Dignidad incendiaron parte de El Chorrillo durante los enfrentamientos. Otras fuentes indican que fueron militares norteamericanos los que coordinadamente incendiaron las casas en la vecindad del cuartel general. La organización internacional Human Rights Watch indicó que la regla de proporcionalidad y la responsabilidad de minimizar la afectación a civiles no fue observada por las fuerzas invasoras. El sismógrafo de la Universidad Nacional de Panamá registró 442 explosiones mayores en las primeras 12 horas de la invasión, aproximadamente una cada 2 minutos. Wikipedia.org, 2022. Bueno, este es el cuento Lo que pasó acá en Panamá en 1989. Gracias por ver y escuchar.